Ejercicios prácticos con palíndromos. Sí, son esas palabras que se pueden leer igual, ya sea de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante, como por ejemplo reconocer, radar u oso. El reto de hoy va más allá de solo identificar uno. Nuestro objetivo es, dado una oración o un texto, determinar cuántas palabras son palíndromas, contar cuántas veces se repite cada una de esas palabras palíndromas y debemos distinguir entre mayúsculas y minúsculas. ¿De qué manera podemos abordar esta tarea? Entonces necesitamos una forma de leer la oración completa, ya sea mediante funciones como fgets, scanf o mismamente desde la línea de comandos en terminal. Teniendo ese primer paso, tendríamos la oración determinada. Para poder trabajar con esta oración tendremos que separarla por palabras. Para ello es posible tokenizar esta cadena, es decir, determinar de dónde empieza y dónde termina cada palabra mediante indicadores como los espacios, los puntos, las comas o símbolos especiales. Una vez terminado esto, nos debería de quedar un arreglo donde se tengan todas las palabras separadas, o más bien no un arreglo, sino un recorrido donde se vaya recorriendo palabra por palabra. Entonces pasamos de la lista a este arreglo de acá, no un arreglo, perdón, a esta forma de recorrido donde va pasando palabra por palabra cuando se tokeniza. Después de esto viene la parte de identificar cuáles de estas palabras vendrían a ser palíndromas. Tendremos que hacer una función que determine cuáles de estas palabras son palíndromas. Por ejemplo, hola no es palíndromo, se va. Soy no es palíndromo, un no es parímetro, oso si es palíndromo. Y es palíndromo al ser solamente una letra. Se puede leer bien al derecho y al revés. Puede no es palíndromo, que no es palíndromo, radar si es palíndromo, uno, un no lo es, tengo, no lo es. Entonces nos quedamos con estas palabras, oso y radar y reconocer. Entonces, teniendo las palabras ya separadas, seguiría a almacenar estas palabras y contar cuántas veces se repitieron en la oración. Entonces nos quedaría dos arreglos, uno de las palabras y otro de las veces que se repiten, donde cada uno tendrá su respectiva posición. Entonces cuando nosotros introduzcamos una palabra, la primera palabra, por ejemplo, se introducirá en el espacio 0. Después, cuando entre la siguiente, identificará cuál es el último espacio para introducirla al siguiente. O sea, C1, radar 2 y finalmente reconocer en el espacio 3. Asimismo sus identificadores. Si por ejemplo en la oración se le agrega otro i, a este ID se le cambiaría el 2 en esta posición para ser reconocido con la palabra i, que tiene la misma posición en el índice de ambos arreglos. Muy bien, una vez definido este problema, ahora sí podemos pasar a la decodificación de este. Muy bien, para iniciar esta actividad, primeramente tendremos que agregar los archivos cabecera. En este caso sería el stdio.h y el string.h. El string.h nos agrega funciones las cuales son de uso para elementos tipo cadena o arreglos de carácter, como por ejemplo para determinar cuántas palabras hay en un arreglo, para determinar para poder copiar un arreglo en otro, y la parte importante de este problema, que es la tokenización, el poder separar las palabras dentro de una oración. Para empezar, me gustaría delimitar los arreglos que se van a usar para definir lo que viene a ser las palabras y pues obviamente los valores representativos de esas palabras, de cuántas veces se repiten esas palabras. Entonces me gustaría poner una constante que sea el máximo de palabras que se puedan almacenar, ¿no? Ponernos 50 por poner. Y vamos a inicializar de forma global lo que viene a ser nuestras variables de listas para que tengan acceso a las diferentes funciones que realicemos en este algoritmo. De tipo entero, bueno, no, primero de tipo char, carácter, palabras palíndromas, así. Y de, pues límite, le vamos a poner el max palabras.
Y lo mismo va a pasar con este, no ocupo puntero, ¿ok? Este es valores o repeticiones, para repeticiones, palíndromas. Ah, me gusta. Con el límite de max palabras. Ahora sí, vamos a empezar con el main, donde en este problema me gustaría más hacerlo por línea de comando. Que el usuario, mediante la línea de comando, introduzca la oración que está buscando separar. Para ello, se tendría que utilizar los parámetros en el main como el entero argc, el cual guarda la cantidad de elementos que se le hayan agregado como parámetros al momento de llamar a al ejecutable de este algoritmo. Y por último, de tipo char, em, puntero, RGB, obviamente es una cadena de diferentes cosas, en este caso pues de caracteres, y pues es una lista de listas, donde guarda todo lo que se guarda después lo que se introduce más bien después cuando ejecutas el programa. Como guarda diferentes cosas, el RGC nos ayuda para identificar cuántas cosas hay guardadas. Entonces me gustaría hacer un filtrado de que si el valor de RGC es menor que 2, en RGC tenemos como restricción que sea menor que 2, ya que el mismo nombre del archivo es considerado un parámetro más en RGC. Por ello, si decimos que es menor que 2, es porque el usuario no introdujo un parámetro más. Entonces aquí podemos poner un print por línea de comando la oración a separar. ¿Ok? Y finalmente vamos a poner aquí un return, pues 0 mismamente. Y ya estaría esta condicional para que se pueda meter por línea de comando el mensaje. Muy bien, ahora tendremos que guardar lo que se introdujo como RGB dentro de una lista. Bueno, más bien, sí, una lista de caracteres. Entonces, para eso, primeramente tendremos que declarar oración, la cual va a ser igual a lo que esté en RGB. RGB son los caracteres los elementos que se guardaron después de ejecutar el programa en la posición 1. Nosotros tendremos que inicializar también qué delimitaremos como la separación en esta oración. Lo mismo, se separa como un arreglo de delimitadores, ¿ok? Eso voy a poner. Y vamos a poner el espacio como un delimitador, la coma como un delimitador, un punto, guión bajo, guión, ¿qué otra cosa? Los símbolos de preguntas, ¿dónde está el otro acá? Los símbolos de exclamación también es válido. Y se me hace que hasta el salto de línea se puede. Teniendo delimitadores, tendremos que realizar una copia de la oración. ¿Por qué una copia? Porque si queremos utilizar después la variable oración, con el uso de la función que tokeniza o separa más bien las palabras dentro de la oración, la misma variable oración va a cambiar. Entonces, para evitar que se pierda esta variable en caso de que pues, en el problema se utilice de nuevo, podremos crear una copia. Mismamente char, le podemos poner copy como nombre y le podremos poner que tenga el rango del tamaño con strlen. Esta es una función más de la librería string que nos da la cantidad de elementos dentro de un arreglo. Oración. Más bien, no un arreglo, sino dentro de un string, vaya. Y por seguridad lo vamos a poner más uno, para que tenga más. Porque el problema del str copy es de que si no tiene el espacio suficiente en la variable donde se va a guardar, da un error, creo que de Stack Overflow o de falta de memoria, vaya. Entonces tendremos que llamar a la función strcopy y vamos a llamar
a la variable donde se va a guardar copy y lo que vamos a copiar, oración. Entonces estamos copiando lo que está en oración en copy. Ahora muy bien, tendremos que separar las palabras a través de los tokens, como mencioné anteriormente. Para ello tendremos que declarar una lista de palabras, ¿ok? que a través de la strtoc, o sea, string token, va a poder separar los elementos que tú pongas en, primeramente, la oración, que en este caso la tendremos en copy, y lo que lo va a separar, que es lo que tenemos en delimitadores. ¿Ok? Lo curioso de esto es de que nosotros, para poder ir moviéndonos de palabra en palabra, tendremos que hacer un ciclo while que se repita mientras palabras no sean null, porque llega un punto en el que nosotros nos movemos con esta función a las siguientes palabras y se van borrando las palabras anteriores dentro de palabras. Con null, cuando llega al final, es porque llega a un elemento null. Pues podemos poner aquí un print que nos imprima la palabra que está separada. También sirve como para validar. Aquí podemos poner palabras. Palabras, no con mayúscula. Palabras, ¿vale? Ok, ahora tendremos que ver si esta palabra es palíndroma, ¿ok? Entonces tendremos que, bueno, aquí sería lo ideal tener una función como para identificarlo mejor. Esta función sería un tipo booleana, entonces podemos dejarlo con int, porque es como que identifica si es palíndroma o no es palíndroma, entonces te va a regresar un true o un false, ¿ok? Palíndroma lo voy a poner, palíndroma, palíndromo, vale. Y en palíndromo, pues le tendremos que pasar por parámetro, obviamente, la palabra. Y vamos a declarar primeramente el tamaño del arreglo. Para ello hacemos la misma función que hicimos antes, strlen, donde le pasamos el arreglo de palabras para después identificar si el tamaño es igual a 1 o tamaño, pues yo digo que igual que es 0, pero creo que no hay forma de que entre un arreglo vacío, una palabra vacía. Sin embargo, tengo entendido que de forma computacional, un elemento vacío, o sea, un string sin nada, también es considerado un palíndromo porque pues lees nada al derecho y al revés. Entonces, la computadora lo puede leer como de que, eso sí es palíndromo. Entonces aquí podemos retornar un 1 porque esto sí es un palíndromo, ¿ok? En caso de de que tenga más elementos nuestra palabra, tendremos que hacer un for que recorra esa palabra, ¿ok? Inicializamos i igual a 0 y i tiene que recorrer la mitad del camino o la mitad del tamaño de la palabra. Para ello tendría que ser i menor al tamaño entre 2, ¿ok? Y después al final i más más. Dentro de esto tendremos que identificar una condicional de que si que aquí sí es palabra en posicionamiento y es diferente a la palabra en la posicionamiento, en la posición espejo de la que se está ejecutando ahora mismo. Para lograr un posicionamiento, como por así decirlo, espejo, te tendría que poner al final, o sea, siendo tamaño menos 1, porque pues, obviamente un arreglo empieza desde el 0. Entonces, tamaño menos 1 menos i, recorriéndose de la misma manera, pero de forma como de espejo, ¿ok? Si estas dos son diferentes, nos confirma que esta palabra no es un palíndromo, porque encontró una letra en el espejo que no son iguales. Entonces aquí es un return 0. En el caso de que el for haya podido pasar sin entrar en este if, nos quiere decir que esta palabra en efecto es un palíndromo. Entonces hacemos un return 1. Entonces volvemos al if, determinamos que palíndromo, determinamos que si la palabra es un palíndromo con palabras, ¿ok?
Así por defecto está bien porque nos retorna un 1, que un 1 es un true, entonces if true. Y en el caso de que no sea un palíndromo, regresa un 0, siendo un false. Sí, ya tendremos el if palíndromo, donde ya entrarán las palabras que sí sean palíndromos. Entonces aquí ya estamos entrando en un bloque donde solo entran las palabras palíndromas. Y aquí podría poner un else. Donde puedo poner print. Vale, vamos a poner espacio, espacio. Ok. No es palíndromo. Espacio, sí. Sí es palíndromo. Ok. Aquí ya tenemos una forma de separar lo que sí es palíndromo con lo que no es palíndromo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? En la actividad nos pide contar cuántas palabras son palíndromas dentro de la oración y también identificar cuántas veces se repite cada una de estas palabras. Para ello, tendremos estos dos arreglos donde tendremos que ir guardando cada palabra. Asimismo, debemos de tener los contadores para identificar cuántas veces se está repitiendo las palabras de forma global y de forma única. Entonces vamos a inicializar dos contadores. Int contador total. Vamos a poner contador total, ¿vale? Vamos a ponerlo igualado a 0, ¿vale? Int cont unitario. Unitario. Como contadores de cuántas veces se repitió una sola vez cada palabra palíndroma. Pues ya podemos aquí decir sumar al contador. Contador total. Total. Más. Así. Aquí ya con el más hace una suma de lo que ya tiene en contador total más 1. En este caso tiene 0, 0 más 1, 1. Y ya tiene elementos, por ejemplo, si tiene un 4, 4 más 1, 5. Y así sucesivamente. Muy bien, ahora aquí tendremos que llamar a otra función. No, esto yo creo que tiene que ser un void. Porque lo agrega, hace un agregamiento nada más acá. Ok. Agregar, voy a ponerlo así, palíndromo. Y únicamente la palabra. Creo que sí. Char. Palabra. Ok. Y aquí lo que tendremos que hacer es agregar una palabra en tres diferentes casos, ¿no? Caso 1, que no existan palabras actualmente en el arreglo, o sea, que el arreglo esté en 0. Nosotros ahí le podemos indicar directamente que agregue una palabra en la posición 0, sin tener que hacer que pues, entre a ciclos o entre a otras cosas. Segundo caso, que entre en un ciclo en el cual identifique si la palabra que se está ejecutando, o sea, la palabra del parámetro, exista ya dentro de nuestro arreglo y le agregue uno más al contador en esa posición. Y finalmente, que la palabra no esté en el arreglo y nuestro arreglo ya tenga palabras, ahí sí tendría que agregar esta palabra al final de mis arreglos y asimismo también el contador igualarlo a 1. Para ello, primero voy a hacer el if de que si el total, no, ¿cómo lo llama? Contador unitario. Unitario. Bueno, los dos son válidos en este caso. Unitario es igual a 0. Uy. Entonces, en posicionamiento 0 va a ser igual a palabra. Ok. Y vamos a poner a repeticiones. Palíndromas en posicionamiento 0 es igual a palabra. No, perdón, es igual a 1. Porque se inicializa como 1. Vamos a preparar esto para que sea bonito. Ahí está. Y aquí vamos a hacer un return. Un return sin más, ¿vale? Ah, sí, y también se tendría que poner. Aumentar el contador. Contador unitario más. ¿Ok? Ok, ahora si nosotros pasamos de este if, podremos entrar así en un for, el cual recorra desde 0 hasta el contador unitario, o sea que recorra todas las palabras que ya tenemos. Tendría que entrar en cada arreglo y comparar si la palabra
que se está usando existe en el mismo espacio. Para ello se utilizaría una función de comparación de str y agrega un -1, o sea, devuelve un -1 si el valor de la izquierda es mayor y un 1 si el de la derecha es mayor, me parece. Sin embargo, lo que nos importa en este momento es de identificar si son iguales o no. Ok. Entonces tendremos palabras palíndromas en posicionamiento y buscamos que sea comparable con palabras. Con palabra. Si esto, si esto nos devuelve un 0, quiere decir que estos son idénticos y que encontró, de hecho aquí me faltó que fuera un if, vale. Quiere decir que encontró una palabra que ya está dentro de mi arreglo. Entonces tendremos que peticiones, palíndromas en posición y sin más. Y creo que con eso ya estaría. Y finalmente, en el caso de que exista ya dentro de, o sea, en el caso de que no exista esta palabra dentro de mi arreglo, tengo que agregarla manualmente al final de mi arreglo. Para ello, primeramente tengo que validar que aún haya espacio en memoria para agregar ese elemento. Como recordaremos en el inicio, yo delimité un límite de palabras para ambos arreglos, teniendo un límite de cuántas palabras puedo guardar en estos arreglos. Entonces, si contador unitario es menor a max palabras, es decir, que es menor que en 50 en este contexto, entonces puedo hacer palabras palíndromas en contador unitario, que sería pues la última posición que hay actualmente. Sí, dentro de las palabras palíndromas. Va a ser igual a palabra. Y vamos a poner también a repeticiones, palíndromas, en la posición contador unitario. Va a ser igual a 1, porque estaríamos inicializándolo como una palabra nueva dentro de los arreglos. Ok. Entonces tenemos las palabras palíndromas y tenemos las repeticiones. Y nosotros aquí ya tendremos un return. De hecho, aquí me faltó poner un return. Asimismo, al igual que acá arriba, nosotros tenemos que volver a sumar en el contador unitario más, ¿ok? Volverle a sumar al contador. Y ya estaría nuestra función de agregamiento. Por lo tanto, nosotros podemos agregar aquí el palíndromo poniéndole la palabra. Palabras. X es palabras. Y como resultado ya te deberíamos de tener todo hecho. Miento. Aquí cuando nosotros estamos pasando con el string talk, nosotros tenemos que estipular que vamos a pasar a la siguiente palabra. Para ello se tiene que volver a reescribir la variable palabras va a ser igual a strtalk, pero en lugar de pasarle la copia, nosotros le vamos a estar pasando el valor nulo y los delimitadores. De esta manera ya se estaría haciendo un seguimiento de la siguiente palabra. Cuando se llama con null al primer parámetro de strtalk, la siguiente señal se lee de una copia almacenada del último parámetro. La siguiente señal se lee de una copia almacenada del último parámetro no nulo. Entonces es como si hiciera un seguimiento de la siguiente palabra hasta que llegue un punto que sea null y ya se... Muy bien, entonces acá ya podemos entrar a la fase de análisis de datos. Entonces vamos a ponerle total de ocurrencias, o sea, ocurrencias. O se hace el total de veces que se generó o que determinamos que hubo un elemento palíndromo. En este le vamos a pasar el contador total, porque es
en general cuántas veces hubo palíndromos. Tendremos que identificar un mensaje para cuando no se hayan encontrado palabras. Contador total. Ok. Ya tenemos un mensaje en caso de que no se hayan encontrado elementos. Y en caso de que sí se hayan encontrado, me gustaría hacer un recorrido para identificar la frecuencia en la que se... Más lo voy a poner. Printf. No, frecuencia de palabras palíndromas. Voy a poner 2 espacios. Ok. Entonces, frecuencia de palabras palíndromas. Entonces vamos a hacer un recorrimiento de for int i igual a 0. Contador unitario. Y más. Entonces va a recorrer cada una de las palabras que encontramos diferentes. Ok. Entonces vamos a hacer un print aquí. Printf. Más porcentaje S de palabra, de string. Coma 2 puntos mejor. Y aquí le ponemos el número. Porcentaje I. Salto de línea. Terminamos. Y palabras en posicionamiento I. Repeticiones. Bueno, aquí me falta un salto de línea. Nada más. Creo que sí, ¿no? Bueno, aquí otro. Bueno, no, para que esté pegadito con lo de abajo. Y salto de línea, todo bien, creo yo. Podemos guardar, salir. Y vamos a ejecutar gcc exe. Uy, errores. Punto y coma. Ok, creo que ya vi los errores aquí. El problema de copy viene a ser que nosotros lo estamos poniendo como un arreglo tipo matriz. Tiene doble dimensión. Entonces aquí le tendría que haber quitado esto y ya estaría este error. Y el otro error viene a ser acá. Puse este así y aparte aquí puse una variable mal, que sería esta, que no es contador total, sino con total y con unitario. Ok, entonces el de abajo también está mal, está acá. Ahora sí ya, ok. Ok, entonces, ok, ya corregí los errores. Eran errores de punto y coma, de sintaxis de nombres de variable. Entonces ahora ya podemos ejecutar este código. Primeramente voy a poner el caso en el que el usuario no introduzca otro parámetro por línea de comando, que va a pasar esto. Introducir por línea de comando la oración a separar, ¿vale? Entonces nosotros para introducir por línea de comando simplemente ponemos en doble comilla lo que nosotros queremos poner en la oración. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo por poner algo, ¿no? Hola, hoy soy un oso ser. ¿Ok? Tenemos hola no es palíndromo, soy no es palíndromo, un no es palíndromo, oso sí es palíndromo, y sí es palíndromo, tengo no es palíndromo, un no es palíndromo, radar sí, para no, reconocer sí. Resultado, total de ocurrencias 4, frecuencia de palabras, oso una vez, y una vez, radar una vez y reconocer una vez, ¿ok? Si yo cambio esto y pongo oso con una mayúscula, no me suma, oso no es palíndromo, aquí lo dice, oso no es palíndromo. Entonces ahí reconoce también que las mayúsculas sean validadas. Para validar que se pongan varias, si pongo esto así, por ejemplo, pone i 7 veces. ¿Okay? Si pongo otra vez esto, digo, si pongo oso, oso. Bueno, ese use también vale, ahí está. Y gracias. Bueno, y con esto terminaríamos la actividad. Gracias.